Bienvenido a Zarpado. ¿2 horas de datos asombrosos? Si te gusta saber cosas que nadie sabe, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y arrancamos. La hermosa rana flecha azul es letal. Pero no nace venenosa, su toxina es robada. Criada en cautiverio con grillos será inofensiva. En la selva adquiere su poder devorando hormigas y escarabajos venenosos. Su hígado filtra esos alcaloides y los expulsa por la piel azul como un escudo químico. Las aceitunas negras sin hueso de lata son un fraude óptico. Se recolectan completamente verdes y duras, luego en la fábrica se bañan en sosa cáustica, se les inyecta aire comprimido para oxidarlas y se les añade gluconato ferroso, es decir, hierro, para teñirlas de negro artificialmente. En el complejo de Angkor, en Camboya, hay un templo, Ta Prohm, que parece el escenario de la película Tomb Raider. Cuando los arqueólogos lo encontraron, decidieron no restaurarlo. Las raíces de inmensas higueras estranguladoras crecieron sobre los tejados de piedra, derramándose por las puertas como tentáculos de pulpo de madera sólida. En los 100 metros lisos los corredores no salen de pie. Usan tacos de salida. Saliendo de pie, el primer impulso te empuja hacia arriba luchando contra la gravedad. Con los pies en los tacos inclinados, las piernas actúan como resortes y toda la energía te dispara horizontalmente hacia adelante. Esas botas gigantes que se inflan en las clínicas, la presoterapia, no queman grasa. Es una técnica médica de presión neumática. El traje se infla desde los pies hacia el abdomen para exprimir el líquido linfático estancado hacia los riñones, obligando a tu cuerpo a eliminarlo, orinando horas después. La piel sintética o cuero vegano es un desastre térmico. El cuero real es piel animal, una malla porosa que corta el viento pero deja salir el sudor. La sintética es casi siempre poliuretano puro derivado del petróleo, que no respira y convierte tu chaqueta en una bolsa de basura. Si usas gafas todos los días durante años, tu cara cambia, literalmente. El peso constante de las almohadillas sobre la nariz y de las patillas detrás de las orejas provoca un efecto real. Esa presión suave pero continua hunde el cartílago, dejando pequeñas abolladuras permanentes que se notan al quitarte las monturas. Dejar el teléfono 2 semanas es brutal. Las primeras 72 horas tendrás síndrome de abstinencia real, con ansiedad y sensación fantasma de vibración. Pero pasado ese muro ocurre la magia neuroplástica. Al cortar la dopamina fácil de las redes, tu concentración vuelve y leer un libro vuelve a darte placer. Todos temen al oso polar y al pardo, pero en una isla aislada de Alaska vive el oso Kodiak. Por el aislamiento y la cantidad absurda de salmón que come, evolucionó hasta ser colosal. Un macho de pie alcanza los 3 metros y pesa 600 kilogramos, rivalizando con el oso polar. Un yate gigante sufre para pasar de los 60 kilómetros por hora porque el agua es 800 veces más densa que el aire. Al navegar crea una ola en su proa y llega a un punto en que choca contra el muro de su propia ola, necesitando un gasto de combustible inviable. Al estar acostado, tu corazón late suave porque no lucha contra la gravedad para llevar sangre al cerebro. Al levantarte de un salto, una masa de sangre cae hacia tus piernas por inercia y tus vasos tardan en contraerse para subirla de nuevo. Esa fugaz falta de oxígeno apaga tu visión un instante. El caracal, el lince del desierto, tiene patas traseras tan brutales que salta 3 metros en vertical desde parado para arrancar pájaros del cielo. Su pariente más cercano es el enigmático gato dorado africano. Un depredador tan tímido y adaptado a las sombras que los biólogos tardaron años en grabarlo unos segundos. El lagarto armadillo de Sudáfrica tiene una defensa espectacular. Su cuerpo está forrado de espinas durísimas, pero su barriga es blanda. Cuando se siente en peligro, no huye, se mete la punta de su propia cola en la boca y muerde fuerte, formando un anillo perfecto de espinas que los depredadores no saben por dónde tragar. El cruce de Shibuya en Tokio es el más concurrido de la Tierra, con hasta 3.000 personas cruzando a la vez sin chocarse. No es magia, es un sistema de cruce en diagonal.
Todos los semáforos de coches se ponen en rojo a la vez y los peatones caminan en cualquier dirección. En la fase REM, el sueño más repetido a nivel mundial es que se te caen los dientes o que caes al vacío. Psicológicamente, la caída de los dientes es la forma en que el cerebro procesa el estrés, la pérdida de control o la ansiedad extrema por los cambios. La llave universal de las esposas policiales es un tubito con un diente. Parece de juguete. No buscan alta seguridad, buscan estandarización. Para que cualquier agente del país pueda abrirlas, la verdadera seguridad no está en la cerradura, sino en la biomecánica. Esposado a la espalda es imposible manipular ese cilindro. Con fibra de carbono se podrían hacer bicicletas de carreras de apenas 4,5 kilogramos, pero la ley ciclista prohíbe competir con menos de 6,8. La norma se impuso por pánico a la seguridad, para evitar que las marcas adelgazaran tanto los tubos que las bicicletas estallaran bajando montañas. El binturong, un extraño mamífero asiático que parece mezcla de oso y gato negro, huele a palomitas de cine. Su orina contiene un compuesto que es exactamente la misma molécula que se libera al tostar granos de maíz. Si te le acercas, huele literalmente a palomitas con mantequilla calientes. En las islas de Florida vive una subespecie del ciervo de cola blanca que parece un dibujo animado. Sufrieron enanismo insular al quedar atrapados en islas sin recursos tras la edad de hielo. Un adulto es del tamaño de un Golden Retriever y a menudo nadan kilómetros buscando agua dulce. Si miras el ala de un avión moderno, la punta está doblada hacia arriba y no es estética. El aire de alta presión bajo el ala intenta escapar por la punta, creando un remolino invisible que frena al avión. Esa simple barrera doblada bloquea el remolino y ahorra a las aerolíneas millones de litros de combustible. Pese a las tomografías y los rayos X modernos, el instrumento definitivo del médico sigue siendo el humilde estetoscopio. Es rápido, no se queda sin batería y diagnostica en tiempo real. Al apoyar la campana sobre tu piel, un oído entrenado detecta un soplo cardíaco o un silbido por asma. Según los índices de conectividad y reconocimiento global, la ciudad más conocida del mundo suele ser Londres, es la más fotografiada y mencionada en redes sociales. Su influencia cultural, financiera y su historia la convierten en el nodo principal de la red humana, por encima incluso de Nueva York o París. Una serpiente puede enrollarse como un muelle o tragarse un antílope entero por dos razones. Tiene más de 400 vértebras frente a las 33 humanas, y carece de esternón. Sus costillas están abiertas por la barriga, pudiendo expandirse hacia los lados sin límite para tragar presas gigantes. En la remota isla Sentinel del norte vive una tribu humana aislada en estado puro de la edad de piedra, sin contacto con el mundo durante 60.000 años. El gobierno de la India prohíbe acercarse a menos de 5 kilómetros. Porque la tribu ataca, pero también porque un simple estornudo los exterminaría. Tienes dos tipos de glándulas sudoríparas. Al correr usas las ecrinas, que expulsan agua y sal y casi no huelen. Pero con un ataque de ansiedad usas las apocrinas de las axilas, que segregan un fluido lechoso lleno de proteínas. Las bacterias de tu piel se dan un festín, generando ese olor penetrante. Cuando los elefantes se tocan con la trompa, no es solo cariño. La punta tiene millones de receptores conectados al órgano de Jacobson en su paladar. Al rozar la boca o la piel de otro elefante, leen sus hormonas y saben si está estresado, enfermo o listo para aparearse. Dicen que los 2 días más felices del dueño de un barco son el día que lo compra y el día que lo vende. El agua salada es el elemento más corrosivo del planeta, destruye motores y pintura. Mantener un barco cuesta de media el 10% de su valor cada año. Se cree que el sol, hecho de plasma, no pesa. Pero el gas tiene masa. El Sol es tan colosal que alberga el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Esa gravedad aplasta los átomos y enciende la fusión nuclear. Si vas a Estados Unidos a recorrer la famosa Ruta 66 completa, no puedes. Fue descatalogada y borrada de los mapas federales en 1985.
obsoleta frente a las autopistas interestatales. Hoy solo quedan tramos sueltos, muchos bajo la hierba o en propiedades privadas del desierto. En invierno, un caballo no necesita mantas. Tiene un músculo milimétrico en la raíz de cada pelo, así que con frío extremo los pelos se erizan y se entrelazan, creando una cámara sellada que atrapa el calor. El aislamiento es tan perfecto que la nieve cae sobre su lomo y no se derrite. Los grandes vertederos de las metrópolis se colocan basándose en estudios de aerodinámica. La clave es la orientación de los vientos dominantes. El gobierno se asegura de ubicar el basurero justo donde el viento empuja el gas metano y los olores de la basura en dirección opuesta al núcleo urbano, para no asfixiar a los ciudadanos. El hierro puro se oxida al tocar el agua. Para hacerlo inoxidable, le inyectan al menos un 10,5% de cromo. Al enfriarse, el cromo reacciona con el oxígeno creando una película protectora de pocos átomos de grosor. Si la rayas, el cromo expuesto se oxida al instante y cicatriza la herida. A diferencia de otros ciervos con cuernos en forma de ramas afiladas, el gamo los tiene anchos y planos como palas. No son solo para presumir. Durante el celo, los machos usan esas palas como escudos literales, chocan las cabezas y empujan con toda su masa, y la forma plana evita que se saquen un ojo. El lagarto tizón, endémico de las Islas Canarias, tiene una curiosidad evolutiva. Su dieta es venenosa. Come sin inmutarse plantas autóctonas tóxicas que dejarían frito a un mamífero. Su sistema digestivo aísla y neutraliza esos alcaloides, convirtiéndolo en el jardinero más importante de la isla al defecar semillas perfectamente fértiles. Pelar un mango te mancha las manos porque su piel contiene un arma tóxica, el urushiol, el mismo compuesto que hace que la hiedra venenosa te provoque sarpullidos, aunque la carne dulce es inofensiva. El árbol impregnó su cáscara con este químico para quemarle la boca a los herbívoros y proteger su semilla. Un abogado no puede delatar a su cliente confeso. El derecho de defensa prima sobre la moralidad. Si un penalista va al juez a contar la confesión privada, pierde su licencia de por vida y va a prisión. Y como se obtuvo violando el secreto, esa confesión se elimina del proceso. La Basílica de Covadonga, en Asturias, parece ajena a su entorno, pero literalmente salió de él. Esta maravilla del siglo XIX tiene un color rosado brillante que no es pintura. Se construyó de caliza rosada que los canteros extrajeron reventando con dinamita las mismas montañas que flanquean la explanada de la basílica. Un ventilador no enfría el aire, en realidad calienta tu cuarto, porque su motor escupe fricción y añade calor a una habitación cerrada. Sientes alivio porque crea sensación térmica. Tu piel suda humedad invisible. El aire en movimiento la evapora, y esa evaporación roba calor de la sangre bajo tu piel, enfriándote. Los Golden Retriever tienen una mandíbula de control milimétrico diseñada genéticamente. Fueron criados en Escocia para recuperar las aves que los cazadores derribaban en los lagos, sin perforar la carne ni dañar las plumas. Su control es tan fino que un adulto puede llevar un huevo crudo en la boca sin romperlo. La inteligencia artificial no es solo para chatear, su revolución invisible es la biotecnología. Un programa descifró en meses las estructuras de 200 millones de proteínas, algo que a los humanos les tomaba años por cada una. Así encuentra los huecos exactos en los virus para fabricar la medicina perfecta, adelantando décadas. Para perder 1 kilogramo de grasa necesitas crear un déficit de aproximadamente 7.700 calorías. Por eso adelgazar rápido es tan difícil. Tendrías que dejar de comer por completo unos 3 días para quemar 1 solo kilo. El cuerpo es una máquina de ahorro de energía extremadamente eficiente. Es la leyenda urbana más extendida del mundo motor, que un coche rojo paga más seguro porque corre más. Es mentira absoluta, las aseguradoras no saben ni el color de tu coche. Al meter el número de bastidor, el algoritmo solo calcula el modelo, los recambios, tu edad y el índice de robos de tu zona. En China hay un Buda de piedra de 71 metros tallado en un acantilado sobre un río. En el siglo VIII,
Los monjes lo hicieron porque los remolinos hundían los barcos. La magia funcionó, pero por geología, al volcar miles de toneladas de escombros al río, alteraron el cauce y eliminaron las corrientes mortales. Los perros salchicha no tienen esa forma por estética. Su nombre en alemán significa cazador de tejones. Su cuerpo largo y patas cortas servían para entrar en madrigueras, su pecho ancho para respirar bajo tierra y su cola gruesa para que el cazador pudiera sacarlos del agujero tirando de ella. Si ignoras el valor de reventa, un motor moderno puede durar 50 años o 1.000.000 de kilómetros. El récord lo tiene un Volvo que superó los 5 millones. Un coche no muere por viejo, muere por negligencia económica. Cuando reparar cuesta más que el coche y lo mandan al desguace. La larga cola anillada de los lémures de Madagascar no es prensil. No se cuelgan de ella. Es un faro de comunicación visual. La mantienen erguida como una antena para no perderse en la hierba alta, y en celo la untan con secreciones apestosas para luchar en guerras de pestilencia. Si vuelas a San Francisco o Dubái, puedes ver otro avión enorme bajando exactamente a tu lado, a solo 200 metros. Parece que van a chocar, pero es una coreografía llamada aproximación paralela. Nunca van alineados al milímetro. Uno va ligeramente por delante para que la onda de aire de sus alas no empuje al vecino. En un choque el cinturón te detiene a ti, pero tus órganos siguen viajando a 120 kilómetros por hora. El cerebro rebota contra el cráneo y la aorta puede desgarrarse por pura inercia, aunque por fuera no tengas ni un solo rasguño. Si tu coche está aparcado, con el motor apagado y la llave quitada, el airbag no saltará aunque te embista un camión. La centralita que controla los sensores y el detonador necesita energía eléctrica constante para estar alerta. Por regla general, la pirotecnia salvavidas de tu volante duerme hasta que das contacto. Los trajes de buceo de neopreno no te mantienen seco. De hecho, te mojan a propósito. El neopreno es caucho lleno de burbujas de gas aislante. Al saltar, entra una fina capa de agua que tu cuerpo calienta hasta los 36 grados Celsius. Y el traje la mantiene atrapada. Las piraguas olímpicas de fibra de carbono pesan apenas 12 kilogramos y son delgadas como un cartón, pero no se hunden. Están rellenas de bloques de espuma de celda cerrada o bolsas de aire. Por el principio de Arquímedes, ese hueco sellado desplaza mucha más agua que el peso del barco. Un avión comercial vuela a unos 900 kilómetros por hora, y si acelerara a 10.000 no ganaría tiempo. Se desintegraría. Al acercarse a la barrera del sonido, el aire choca tan rápido contra las alas que se comprime como cemento, creando una onda que arrancaría las alas del fuselaje. El saltarín del fango es un pez que detesta nadar. Vive en los manglares y pasa gran parte de su vida arrastrándose y saltando sobre el lodo fuera del agua, usando sus aletas como muletas. Para respirar llena sus branquias de agua antes de salir, como un buzo. Y también respira por la piel. Debajo de tus pies en el avión van toneladas de paquetes, pero no se meten cajas a mano. Se usan contenedores con la forma exacta del fuselaje. El suelo de la bodega está forrado de rodillos y bolas de acero. Así 2 operarios pueden empujar 3 toneladas sin esfuerzo. El coche del presidente de Estados Unidos, apodado La Bestia, no tiene simples cristales dobles. Sus ventanas miden 13 centímetros de grosor, con capas de cristal y policarbonato para absorber misiles. El blindaje pesa tanto que las puertas pesan lo mismo que las de la cabina de un avión, y solo baja un poco la del conductor. Las libélulas tienen un éxito de caza del 95%. El más alto del reino animal frente al 25% del león. Su largo abdomen no es un aguijón, es un timón de vuelo. Al moverlo, alteran su centro de masa y pueden frenar en seco o volar hacia atrás. Antes de las pantallas planas, los televisores de tubo eran aceleradores de partículas en tu salón. En el fondo había un cañón que disparaba un rayo real de electrones hacia tu cara. Lo único que evitaba que perforara tus ojos era el grueso cristal frontal fabricado con plomo. Los volantes de los autobuses pesados apuntan hacia arriba como una mesa en lugar de mirar al conductor.
Antes de la dirección asistida, mover las ruedas de un monstruo de 40 toneladas exigía fuerza inhumana. El volante horizontal permitía ponerse de pie y empujar usando los hombros y la espalda. Asociamos al panda con el blanco y negro, pero en las montañas de Qinling, en China, existe una rara subespecie aislada. Por la endogamia y una mutación de sus pigmentos de melanina, estos osos son de color marrón claro y oscuro. Parece que alguien metió un panda en lejía y se destiñó. El techo y los laterales de las furgonetas tienen surcos o canales en la chapa. Y no es por estética ni aerodinámica, es resistencia estructural pura. Una chapa lisa y grande se hundiría y vibraría con un ruido atronador. Al doblar el metal en esos pliegues, gana rigidez sin necesidad de más peso. El botón de la manga de los sacos no sirve para abrochar nada, se inventó para tapar una chapuza. Antiguamente, al rematar la costura de las mangas quedaba un nudo de hilos muy feo a la vista. El botón se colocó exclusivamente para ocultar ese remate. Y hoy se mantiene por pura estética. Las muelas del juicio casi siempre salen torcidas por evolución desfasada. Nuestros ancestros comían raíces duras y carne cruda, lo que requería mandíbulas inmensas donde cabían 32 dientes. Al cocinar, la comida se ablandó y la mandíbula encogió, pero el ADN sigue intentando meter 32 dientes donde caben 28. El Salvador pasó en pocos años de ser el país más mortífero del mundo a uno de los más seguros de América. El punto de inflexión fue una megaprisión para 40,000 pandilleros. Al incomunicar a las cúpulas de las maras, se cortó la cadena de mando y la extorsión, las famosas casas blancas de Santorini. Con cúpulas azules, están sobre los bordes de un volcán sumergido gigantesco. En el año 1600 a.C., la isla original explotó en una de las mayores erupciones de la historia, precipitando el declive de la civilización minoica. Ese volcán sigue respirando magma hoy. El colchón no es cuestión de confort, es ortopedia neurológica. Si es muy blando, la pelvis se hunde y colapsa tus discos lumbares. Si es muy duro, aplasta los capilares de hombros y caderas. Y el dolor obliga a tu cerebro a darte la vuelta 50 veces, impidiéndote alcanzar el sueño profundo. El wombat australiano es el único animal que defeca en forma de cubo. Las paredes de su intestino tienen zonas elásticas y otras rígidas que moldean el excremento en dados perfectos. Así apila sus heces sobre rocas y troncos para marcar territorio sin que rueden y caigan. La chirimoya es deliciosa, pero sus grandes semillas negras esconden la anonacina, una potente neurotoxina. Si te tragas una entera no pasa nada. Porque tu estómago no rompe la cáscara dura, pero nunca las mastiques, porque triturarlas libera el veneno, y su consumo crónico se asocia a un Parkinson atípico. El guepardo, a diferencia de leones, tigres o tu gato, no puede retraer sus garras, siempre las lleva expuestas y desgastadas. No sirven para desgarrar carne, funcionan como los tacos de un velocista, clavándose en la tierra para darle tracción cuando corre a 110 kilómetros por hora. Millones de niños sueñan con ser futbolistas, pero las matemáticas son crueles. En Inglaterra, de cada 1,5 millones de niños del fútbol base, solo unos 180 firman en la Premier League. Tienes más probabilidades de que te caiga un rayo que de llegar a la élite. En las películas, si rompes el contrato con rabia, eres libre, pero eso es ficción legal. Un contrato no es el papel, es el acuerdo de voluntades. Y el papel solo es el soporte probatorio. Si rompes tu copia pero la otra parte tiene la suya firmada, o hay testigos, el juez te obligará a cumplirlo. El pájaro secretario parece una grulla elegante con pestañas largas. Pero es un asesino despiadado. Su táctica de caza es impactante. No usa el pico, usa sus largas patas para dar pisotones a la cabeza de las cobras. Su patada golpea con 5 veces su peso corporal en solo 15 milisegundos. Un tornado no baja del cielo al azar, necesita una tormenta gigante llamada supercélula. Empieza con vientos a distintas alturas soplando en direcciones contrarias, lo que crea un tubo de aire rodante horizontal. Una ráfaga caliente lo levanta vertical,
y al ponerse de pie, acelera su rotación hasta 400 kilómetros por hora. El deporte más jugado del mundo es el fútbol, sin discusión. Con más de 4.000 millones de seguidores y unos 270 millones de personas jugándolo en clubes federados, es el lenguaje universal. Su éxito es la sencillez, solo necesitas algo que ruede y 2 piedras para marcar la portería. Imagina entrar en prisión cuando el teléfono de moda era un ladrillo y salir hoy. Muchos expresidiarios sufren ataques de pánico al ver gente hablando sola por la calle con auriculares o al usar una pantalla táctil. La cárcel no solo te quita la libertad, te exilia tecnológicamente del mundo. La leyenda del abominable hombre de las nieves tiene una base biológica. El oso pardo del Himalaya vive en las cumbres del Tíbet. Tiene el pelaje rubio o rojizo y por la forma de su cadera suele caminar erguido sobre sus patas traseras, dejando huellas humanas gigantes en la nieve. El poder real de un hacker ya no son chavales adivinando contraseñas. Hoy grupos financiados por estados pueden paralizar un país desde una silla, pueden apagar la red eléctrica, congelar cirugías o cortar el suministro de gasolina de media costa, como pasó con el oleoducto Colonial en Estados Unidos. Caloría a caloría, el pan blanco y el integral engordan igual, la diferencia está en el salvado. El pan blanco se convierte en azúcar en sangre de golpe, un pico de insulina seguido de hambre atroz. La fibra del integral funciona como una malla que obliga a digerirlo lentamente, dándote energía constante. Mientras los chimpancés son agresivos, hacen guerras y tienen líderes machos, los bonobos evolucionaron al revés. Son una sociedad pacífica liderada por hembras. Lo alucinante es cómo resuelven los conflictos. Si hay tensión por comida o territorio, en lugar de pelear lo solucionan con contacto sexual rápido, como un apretón de manos. El pavo real no abre su cola solo para coquetear, también es defensa. Sus plumas tienen patrones circulares llamados ocelos que parecen ojos. Si un depredador se acerca, abre el abanico de golpe y lo hace vibrar, y para el atacante aparece un monstruo con 100 ojos parpadeantes. No todos los alimentos procesados son malos, procesado solo significa alterado. La leche pasteurizada es procesada y segura, las verduras congeladas conservan mejor las vitaminas, y el pan también es procesado. El verdadero enemigo son los ultraprocesados, productos industriales con colorantes, saborizantes y azúcares que tu cuerpo no reconoce como comida. Si tomas las bebidas cuando aún echan humo, estás jugándote la salud. Beber líquidos habitualmente por encima de los 65 grados Celsius causa microquemaduras invisibles continuas en el esófago. A lo largo de los años, esa regeneración celular forzada y constante multiplica el riesgo de cáncer de esófago. Cuando inclinas la cabeza para mirar el teléfono, esta no pesa los 5 kilogramos normales. Por física de palancas, al inclinar el cuello 60 grados, pones una presión de 27 kilogramos sobre tus vértebras cervicales. A largo plazo, esto crea una generación con hernias discales a los 25 años. En la base de tus uñas hay una zona blanca con forma de media luna llamada lúnula. Tus uñas están muertas, por eso no duele cortarlas, pero la lúnula es la parte visible de la matriz viva que las fabrica. Si te golpeas justo ahí, la uña crecerá deforme el resto de tu vida. Llevas todo el día trabajando, no estás enfermo, pero te estalla la cabeza y es deshidratación. El cerebro está compuesto en un 73% de agua. Cuando pasas horas sin beber, tu cuerpo le roba agua. El cerebro se encoge y tira de las meninges, disparando el dolor. Los pollos de engorde modernos son un prodigio del cruce genético industrial. En los años 50 un pollo tardaba 120 días en ser adulto. Hoy pasa de 40 gramos a casi 3 kilogramos en 6 semanas. Un bebé humano a esa velocidad pesaría 300 kilogramos a los 2 meses. Tienes un cajón lleno de cables viejos inútiles que no puedes tirar. Es el efecto dotación. La psicología demostró que en el instante en que posees un objeto, tu cerebro le asigna un valor emocional superior al real. Tirarlo activa la misma zona que procesa el dolor de perder dinero.
obligándote a guardarlo. Las caricaturas nos mintieron. La joroba del camello no es una cantimplora de agua. Es una montaña de grasa sólida que puede pesar hasta 36 kilogramos. Si tuviera la grasa repartida por el cuerpo, como los humanos, se moriría de calor al no poder sudar. Al concentrarla, el resto del cuerpo se enfría. Nos enseñaron que hay que dejar las heridas al aire para que hagan costra, pero es falso. Las células de la piel necesitan un ambiente húmedo para multiplicarse. Por eso curan más rápido con tiritas hidrocoloides. Y si tienes una ampolla, jamás la pinches. Es una tirita biológica estéril que creó tu cuerpo. Cuando subes a un teleférico y escuchas ruidos, crees que el motor está encima de ti, pero las cabinas no tienen motor, son cajas vacías. Una rueda motriz gigante en la estación mueve un cable en bucle infinito. Y la cabina tiene una pinza que muerde ese cable para ser arrastrada. La industria usa ingenieros químicos para hallar el punto exacto de sal, azúcar y grasa que satura tus receptores de dopamina. Al comer frituras a diario quemas tus papilas. Y luego un calabacín real te sabe a cartón mojado. Además, las verduras tienen un toque amargo que el cerebro asocia con plantas venenosas. Si comparas un oso ártico con un zorro del desierto, las orejas lo explican todo. Las orejas tienen mucha sangre pero poca grasa, así que disipan calor de forma bestial. En los climas helados, unas orejas grandes significarían congelación. Por eso la evolución obligó a los osos a encogerlas al mínimo. En 2017, el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, se subastó por la obscena cifra de $450 millones. Lo fascinante es que en 2005 se compró por apenas $1,175. Porque estaba sucio y se creía una copia barata. No te duermes en el autobús porque el viaje sea aburrido. Los ingenieros midieron las vibraciones de baja frecuencia del motor y la suspensión, que están entre 1 y 5 hercios. Esa frecuencia coincide exactamente con la del cuerpo humano al entrar en sueño profundo, hipnotizando tu sistema nervioso central. El gel de la aloe vera parece milagroso para las quemaduras, pero el 99% es agua. El truco está en el 1% restante, con azemanano y glicoproteínas, que obligan a las células de limpieza a trabajar el triple y estimulan la fabricación de colágeno. La disposición de las letras del teclado se diseñó en 1873 por Christopher Scholz para las máquinas de escribir. Si los usuarios tecleaban muy rápido en orden alfabético, los martillos de las letras vecinas chocaban y atascaban el mecanismo. Ese diseño se concibió para distanciar las teclas más usadas. Un elefante puede vivir 70 años, pero su muerte suele ser predecible. Nacen con solo 6 juegos de muelas para toda la vida. Cuando un juego se desgasta, se cae y empuja el siguiente. Al gastar el sexto, pierde la capacidad de masticar fibras y casi todos mueren de desnutrición. La crema solar no es solo para no ponerte rojo. El sol causa el 90% del envejecimiento prematuro de la piel. Pero hay algo peor, el daño es acumulativo. Cada quemadura de tu infancia dañó el ADN de tus células de forma permanente. La crema protege tu código genético. Mucha gente pone alerones traseros creyendo que su coche irá más rápido, pero funcionan al revés que el ala de un avión. Atrapan el viento para empujar el coche contra el asfalto. Lo que da agarre en curvas a 200 km por hora, pero en autovía solo dispara el consumo. Físicamente, un helicóptero necesita un mínimo de 2 hélices. Si solo tuviera la principal arriba, por la tercera ley de Newton, el fuselaje giraría violentamente en sentido contrario hasta estrellarse. La pequeña hélice de la cola empuja aire de lado, creando un contrapeso que bloquea ese giro y mantiene la nariz recta. Parece una locura, pero los hipopótamos son físicamente incapaces de nadar. Pasan el 90% de su vida sumergidos, pero su densidad ósea es tan alta y tienen tan poca grasa que se hunden como una piedra de 3 toneladas. En realidad caminan y dan saltos a cámara lenta por el lecho del río. En el fútbol de campo, el balón solo rueda unos 60 minutos. El resto se pierde en saques, faltas y teatro. El fútbol sala se juega a tiempo efectivo.
El reloj se detiene cada vez que el balón sale o hay falta, así que pagas por intensidad cardiovascular real sin trampa. Un bisonte macho adulto pesa 1 tonelada y mide casi 2 metros al hombro, pero salta 2 metros en vertical y corre a 60 kilómetros por hora. La tragedia es matemática. De decenas de millones se pasó a apenas 541 vivos en 1889 por la cacería. Muchas ciudades conservan el adoquinado no solo por estética, sino por ingeniería civil. A diferencia del asfalto, que es impermeable y provoca inundaciones, los huecos de arena entre las piedras actúan como filtro natural. Absorben la lluvia hacia el subsuelo y obligan a los coches a reducir la velocidad por la vibración. La tortuga nariz de cerdo parece un experimento hecho con piezas sobrantes. Vive en ríos, pero es la única de agua dulce sin patas con garras. Tiene aletas planas idénticas a las marinas. Su nariz es un hocico de cerdo que usa como tubo de buceo, sacando solo la punta para respirar. Dormir con la luz de la calle o la tele encendida daña tu cuerpo a largo plazo. La piel tiene receptores de luz incluso con los ojos cerrados. Esa luz inhibe la melatonina y mantiene el cortisol elevado toda la noche, lo que con los años multiplica el riesgo de obesidad y diabetes. La playa de Kelling King en Nusa Penida, en Bali, parece desde arriba la cabeza de un tiranosaurio. Ese acantilado de piedra caliza fue esculpido por millones de años de erosión. No por magia. El oleaje del Océano Índico socava la roca porosa creando esa silueta dentada y corrientes mortales. A diferencia de las vacas, que tienen 4 compartimentos gástricos, las llamas son pseudorumiantes y solo tienen 3. Sin embargo, su sistema es mucho más eficiente para extraer nutrientes de la vegetación pobre de los Andes. Su tercer estómago fermenta fibras que otros animales desechan, permitiéndoles vivir donde otros morirían de hambre. La Luna está cayendo constantemente hacia la Tierra por la gravedad, pero no nos golpea por su enorme velocidad de avance. Orbita a unos 3.600 kilómetros por hora. Esa velocidad lateral es tan precisa que, a medida que cae, la superficie curva de la Tierra se aleja en la misma proporción. Pensamos en el cerebro como cables soldados, pero las neuronas jamás se tocan. Entre ellas hay un abismo microscópico llamado hendidura sináptica. Para comunicarse, la primera neurona dispara un impulso que se transforma en neurotransmisores, los cuales cruzan ese vacío y golpean a la siguiente para encenderla. Acusamos a los gatos de traicioneros, pero los juzgamos como perros. Los perros son de manada y tienen músculos faciales para mostrar alegría. Los gatos son depredadores solitarios sin músculos para sonreír. Muestran amor quedándose cerca o parpadeando lento. Simplemente hablan un idioma de microgestos que no entendemos. Hacer la compra dura de media unos 40 minutos, y no es casualidad. Los supermercados son laberintos sin ventanas ni relojes que provocan el efecto Gruen. Una desorientación intencionada. Ponen los huevos al fondo para que cruces toda la tienda y música lenta para que camines más despacio. Hoy, miles de aviones comerciales vuelan por Europa completamente vacíos, sin un solo pasajero. Es una locura financiera obligada por la ley de los aeropuertos. Las aerolíneas deben operar al menos el 80% de sus vuelos programados o pierden su permiso de despegue para siempre. Así que prefieren volar vacías. A veces te haces un piercing y con los meses ves que el agujero se mueve o se hace más pequeño. Se llama rechazo. El sistema inmune detecta el metal como un invasor, y como los macrófagos no pueden comérselo, el cuerpo crea piel nueva detrás, empujando la joya hasta escupirla. Cuando te enfadas de verdad, pierdes la capacidad física de razonar. La amígdala entra en pánico y bombea cortisol y adrenalina. Ese cóctel contrae los vasos del lóbulo frontal, la zona de la lógica, desviando la sangre hacia los músculos para pelear. Físicamente te vuelves más tonto hasta que el pulso baja. Tus ojos no ven, solo recogen luz. El cristalino actúa como la lente de una cámara, lo que significa que proyecta la imagen en el fondo de tu retina completamente invertida, boca abajo.
Tu cerebro gasta una enorme cantidad de energía en rotar y darle la vuelta a esa imagen en tiempo real. Washington, capital de la mayor potencia mundial, es sorprendentemente plana, sin rascacielos. No es para que nada supere al Capitolio, sino por una ley de 1910 aprobada por Pánico al Fuego. Los bomberos no tenían escaleras tan altas, así que prohibieron edificios más altos que el ancho de la calle. La Galería Vittorio Emanuele de Milán no es solo un centro comercial de lujo, es pionera de la climatización inteligente. Construida en el siglo XIX, su techo de cristal funciona como un invernadero que atrapa el sol en invierno, mientras en verano, unos respiraderos generan una corriente fresca por efecto chimenea. La impunidad real asusta a los criminólogos. En Estados Unidos, la tasa de resolución de homicidios cayó a casi la mitad, así que casi la mitad de los asesinos quedan libres. Cada año más de 10.000 crímenes violentos pasan a la lista de casos sin resolver. El Obelisco de Buenos Aires tiene una habitación secreta. Se levantó en 1936 en un récord absurdo, solo 31 días, en el punto donde flameó por primera vez la bandera argentina en la ciudad. Por dentro está hueco, con una escalera de 206 escalones que sube hasta una salita con 4 ventanas. No confundas la artrosis con la artritis, que es tu sistema inmune atacándote. La artrosis es ingeniería mecánica fallando. Los extremos de tus huesos tienen un cartílago liso como teflón que evita la fricción. Con los años se desgasta, los huesos rozan directamente y el cuerpo crea picos óseos que deforman los dedos. Las hojas de afeitar están afiladas a nivel nanométrico, más que un bisturí, y aún así no te cortan. El truco es la geometría de seguridad. Entierran las hojas en el cartucho dejando una fracción de milímetro expuesta, y una barra de goma estira la piel para que el pelo se levante. Entre Bélgica y Países Bajos está Baarle, un infierno administrativo. La frontera no es una línea recta, sino un mosaico de trozos medievales que cruzan por el medio de bares, restaurantes e incluso camas. Puedes cocinar en Bélgica mientras tu pareja ve la tele en el sofá, ya en Holanda. Puerto Banús, en Málaga, es una aldea de lujo falsa. En 1970 querían levantar rascacielos de cristal para multimillonarios. Pero un arquitecto los convenció de lo contrario. Diseñaron un humilde pueblo de pescadores con casitas blancas, y el contraste con los yates gigantes lo hizo mundialmente famoso. La réplica roja y blanca de la Torre de Tokio se erigió en 1958 como símbolo del renacimiento de Japón. Lo increíble fue su material. Por la escasez de acero tras la guerra, fundieron cientos de tanques estadounidenses dañados en Corea para forjar gran parte de su esqueleto. Civita di Bagnoregio es un pueblo medieval italiano suspendido en el cielo, conocido como la ciudad que muere. Se construyó sobre una meseta de arcilla volcánica muy blanda, y la lluvia y el viento la erosionan por los bordes, tragándose los edificios. Hoy solo se llega por un puente peatonal sobre el abismo. Las cabras del Himalaya trepan paredes casi verticales sin garras, usando ingeniería biomecánica. Sus pezuñas combinan un borde exterior de queratina dura que se clava en cada grieta con un interior blando y elástico que se amolda a la roca, multiplicando el agarre por fricción. Con el boom de las bicicletas de alquiler en China, las empresas fabricaron decenas de millones para hundir a la competencia e inundaron las ciudades. Cuando quebraron, todo colapsó. Hoy hay explanadas del tamaño de varios campos de fútbol, con montañas literales de millones de bicicletas oxidadas y abandonadas. Ni el alcohol ni el tabaco destruyen tu cerebro tan rápido como dormir poco. Durante el sueño profundo, el cerebro se encoge y activa un sistema que lava sus residuos. Sin ese descanso, una proteína tóxica llamada beta-amiloide se acumula en las neuronas, siendo un factor de riesgo del Alzheimer precoz. Todos creen que el colón de bronce de las Ramblas en Barcelona señala hacia América, hacia el oeste. Pero su dedo apunta al sur, hacia Mallorca y África. El escultor lo hizo así porque señalar el oeste real apuntaría al centro comercial de la ciudad, perdiendo toda la épica. En muchas prisiones de máxima seguridad, las celdas de aislamiento se pintan de un tono específico,
El rosa Baker Miller no es decoración. Algunos estudios sugieren que mirar ese color reduciría la frecuencia cardíaca y la agresividad, aunque los resultados son discutidos y otros no han logrado replicarlos. En el taller rara vez te cobran el tiempo real de trabajo. Usan un manual internacional de tiempos estándar. Si el libro dice que cambiar un embrague lleva 4 horas, te cobran 4 horas, aunque el mecánico experto lo haga en 1. El sistema premia la velocidad extrema. Si la fábrica taiwanesa de chips detuviera su producción hoy, el planeta retrocedería a los años 90 en semanas. Fabrican más del 60% de los semiconductores del mundo y el 90% de los chips de última generación, presentes desde tu teléfono hasta los misiles balísticos. La arena blanca del Caribe es, en buena parte, excremento de pez. Las playas las hace el pez loro, que muerde y arranca trozos de coral para comerse las algas. Como no puede digerir la piedra caliza, la tritura y la defeca como arena finísima. Un solo pez produce casi 400 kilogramos de arena al año. El Partenón que ves en las postales de Atenas es en gran medida una reconstrucción en vivo. El original fue destruido por una bomba en 1687. Hoy los arqueólogos encajan los escombros y para las piezas perdidas tallan mármol nuevo unido con pasadores de titanio, el único metal que no se oxida. Los pingüinos son aves de hielo, pero una subespecie fue arrastrada por corrientes frías hasta las Islas Galápagos hace millones de años, justo en la línea del Ecuador, donde hace un calor abrasador. Su adaptación es única, son muy pequeños y para no morir de calor, se quedan de pie y jadean como un perro. Las películas nos enseñaron que si te pierdes en el desierto, cortas un cactus y bebes su agua. En la vida real es un suicidio. El líquido de la mayoría de los cactus no es agua pura, es una savia alcalina llena de ácidos tóxicos que provoca vómitos violentos y acelera tu deshidratación. Si encuentras un objeto en el desván de la casa que compraste es tuyo, o de los herederos sí lo reclaman. Pero si excavas en tu jardín y hallas un tesoro romano, la ley cambia. Todo lo enterrado con valor histórico pertenece al Estado, que suele pagarte la mitad de su tasación. Los caballitos de mar son los peores nadadores del océano. Su cuerpo es rígido y carecen de aleta caudal, así que apenas avanzan. Una corriente fuerte los estrellaría contra las rocas, por eso su cola es un ancla vital. Se amarran a un coral y esperan que pase el plancton. Volar en helicóptero es más peligroso que en avión, pero más seguro que en coche. El miedo es que falle el motor, pero entonces no cae como una piedra. Entra en autorrotación. El aire que sube hace girar las palas como un molino, dando la sustentación para planear y aterrizar suavemente. Antes, los coches tenían una antena metálica larga que silbaba con el viento o se rompía en el túnel de lavado. La aleta de tiburón de plástico la sustituyó. Esa pequeña aleta hueca esconde a la vez 3 microantenas digitales, la del GPS, la de la radio satelital y la de la conexión móvil. La enorme nariz negra del koala no es para verse adorable. El eucalipto que come es tóxico, con cianuro y fenoles, y su veneno varía según el árbol. Su nariz tiene millones de receptores que usa como escáner químico, olfateando cada hoja antes de morder para calcular su nivel de toxicidad. En Tokio o Seúl, las vallas publicitarias ya no son pantallas planas, sino pantallas LED curvadas en las esquinas de los edificios. El truco es la perspectiva forzada. Desde un ángulo exacto en la calle, la imagen plana se distorsiona y parece que un león gigante va a saltar encima de ti. El rinoceronte de Sumatra es la subespecie más pequeña y extraña que existe. En peligro crítico quedan menos de 80. Está cubierto de un pelaje largo marrón rojizo, siendo el pariente vivo más cercano al extinto rinoceronte lanudo. Viven en selvas tan espesas que se comunican doblando arbolitos en formas geométricas. Pese a su fama terrorífica de asesina, el veneno de casi todas las tarántulas es más débil que la picadura de una abeja. Su arma real no está en la boca, sino en el trasero. Al asustarse, frotan sus patas y lanzan una nube de pelos urticantes como diminutas agujas de cristal.
En la era del reloj inteligente, el relojero mecánico está en peligro de extinción. Un reloj suizo automático tiene cientos de resortes y ruedas que no dependen de electricidad, sino de la tensión de un muelle. Ensamblarlos exige una motricidad que destroza la vista y la espalda tras décadas bajo la lupa. Puedes tener una higiene perfecta y aún así sangrar de las encías, y el culpable suele ser dormir con la boca abierta. El flujo de aire evapora la saliva, que es tu escudo bactericida natural. Sin ella, las encías se irritan y las bacterias atacan sin resistencia. Para el 90% de la gente, la tracción a las 4 ruedas no merece la pena. Uso la cuella. Un coche así es más pesado, gasta más combustible y se mantiene más caro. A menos que vivas en nieve profunda o barro extremo, un coche de tracción delantera con buenos neumáticos de invierno ya es seguro y eficiente. Los podólogos no solo cortan uñas, arreglan tu chasis. Un solo pie tiene 26 huesos y ambos suman el 25% de todos los huesos de tu cuerpo. Al caminar soportan hasta 3 veces tu peso. Una desviación milimétrica en tu pisada destruirá en silencio tus rodillas, cadera y vértebras durante décadas. El pez payaso cambia de sexo obligatoriamente, son hermafroditas. En una anémona viven todos bajo la dictadura de una sola hembra gigante y un harén de machos. Si la hembra muere, el macho más grande atrofia sus testículos, desarrolla ovarios, triplica su tamaño y se convierte en la nueva hembra del grupo. Dormir boca abajo parece cómodo, pero es una tortura ortopédica. Al hacerlo, te obligas a girar el cuello en un ángulo de 90 grados para poder respirar. Si mantienes esa torsión durante horas, aplastas los nervios cervicales y bloqueas las arterias vertebrales, causando microlesiones que derivan en migrañas crónicas. Las paradisíacas costas de algunas islas de Indonesia están desiertas porque la geografía es una trampa mortal. Están rodeadas de acantilados verticales de 200 metros que impiden bajar andando. Y por mar es peor. El fondo está forrado de coral afilado y marejadas que astillarían cualquier embarcación pequeña que intente acercarse. La ciudad con más rascacielos del mundo no es Nueva York ni Dubái. Es Hong Kong, con más de 500 edificios de más de 150 metros. Es una montaña metida en el mar con tan poco suelo plano que solo pudieron crecer hacia arriba. El cuerpo humano es un laboratorio biológico inteligente. Las glándulas mamarias escanean la saliva del bebé mientras succiona y ajustan la leche en tiempo real. Si detectan un patógeno en su boca, suben los anticuerpos de la siguiente toma para combatir justo la infección que el bebé está incubando. Usamos bisonte y búfalo como sinónimos, pero la biología los separa. El bisonte, de Norteamérica y Europa, tiene una joroba de músculo para apartar la nieve y cuernos puntiagudos cortos. El búfalo africano no tiene joroba. Su pelaje es corto y sus cuernos se fusionan formando un casco antibalas de hueso sólido. Si salvas a un perro atrapado, te lamerá la mano, pero si salvas a una serpiente, en cuanto la sueltes te morderá. No es mala, es anatomía cerebral. Los reptiles carecen de neocórtex, la zona que procesa la empatía y la gratitud. Para ella, eres un gigante amenazante. Todas las cámaras apuntan a la cara sin nariz de la gran esfinge de Giza. Pero su anatomía es la de un león en reposo. Si caminas hasta la parte trasera, una zona que casi nadie fotografía, verás una inmensa cola de león tallada en la roca que se curva abrazando su pata. El tren se detiene del todo. Pero la puerta del metro tarda unos frustrantes segundos en abrirse, y no es el conductor haciéndote esperar. Es un bloqueo magnético de seguridad. Unos sensores deben confirmar que la velocidad de las ruedas es de 0 km/h antes de cortar la electricidad. En las fotos de Petra, siempre ves el mismo edificio tallado en roca roja, el Tesoro, pero en realidad es una metrópolis de 260 km². Vemos siempre esa fachada porque los nabateos la tallaron al final de un desfiladero oscuro de 1 kilómetro de largo. Una cinta de correr de casa cuesta unos 500 euros y la del gimnasio 8.000. No pagas la marca, pagas la física.
Las de caza usan motores que se queman con el uso continuo, las comerciales usan motores industriales sin escobillas, diseñados para soportar personas de 100 kilogramos corriendo sin parar. Los orangutanes macho dominantes desarrollan enormes mejillas de grasa en forma de disco plano. Las almohadillas faciales no son gordura, son tecnología acústica. Funcionan igual que una antena parabólica, canalizan y amplifican sus llamadas para que el sonido rebote en sus caras y viaje kilómetros por la selva de Borneo asustando rivales. A diferencia de los flamencos que se vuelven rosas por su dieta, el color de los loros no depende de lo que comen. Los científicos descubrieron que fabrican unos pigmentos únicos en el reino animal, sintetizados genéticamente en sus propios folículos. Así un loro rojo lo seguirá siendo aunque coma solo comida blanca. El cable del cargador es cortísimo no solo para que la marca ahorre cobre, es pura física eléctrica. Un cable más corto tiene mucha menos resistencia. Si te dieran uno de 3 metros, el voltaje caería por el camino y la batería de tu teléfono tardaría el doble en cargarse. La bufanda no es solo para estar cómodo. Es un escudo térmico vital. Por tu cuello pasan las arterias carótidas, que llevan sangre directa al cerebro, donde está tu termostato, el hipotálamo. Si dejas el cuello al frío, la sangre se enfría antes de entrar, y el hipotálamo ordena que todo tu cuerpo tirite. Las cataratas del Niágara no son del todo naturales, son un espectáculo controlado por el hombre. De noche o fuera de temporada turística, una inmensa represa desvía en secreto hasta el 75% del caudal hacia plantas hidroeléctricas. Sin ese control, la fuerza del agua ya habría erosionado la roca. El alimento más consumido del mundo es el arroz, del que dependen más de 3.500 millones de personas. En muchos idiomas asiáticos, la palabra comer y la palabra arroz son la misma. Se cultiva tanto que es responsable del 10% de las emisiones globales de metano. La crema y el sérum no son lo mismo con distinto nombre. Es cuestión de tamaño molecular. Las cremas tienen moléculas gigantes que crean una barrera en la superficie para que no se evapore el agua. El sérum lleva moléculas diminutas que penetran la dermis y entregan activos a las células. La Deep Dive Dubai es la piscina más profunda de la Tierra. Y no es un simple pozo de agua azul, tiene 60 metros de profundidad y contiene 14 millones de litros de agua dulce. En su interior, los buzos exploran una ciudad postapocalíptica con apartamentos amueblados, bibliotecas y autos estacionados en las profundidades. Una lavadora moderna centrifugando a más de 1000 revoluciones por minuto con ropa mojada generaría una fuerza tan violenta que el electrodoméstico saldría caminando por la cocina. Para evitarlo, los fabricantes atornillan al tambor bloques reales de hormigón macizo, que pesan unos 25 kilos. Solo ese peso muerto ancla la máquina al suelo. Los rascacielos no existen porque se inventara el acero, sino porque Elisha Otis inventó el freno del ascensor. Antes, si el cable de un montacargas se rompía, morías. Otis diseñó un ascensor con dientes de acero y un resorte. Si el cable se rompe, el resorte se dispara y los dientes muerden los rieles, deteniendo la caída. Si ves a un camarero cobrando y sirviendo comida con guantes de látex, desconfía. Con las manos desnudas, al tocar algo crudo tu piel siente la suciedad y tu cerebro te obliga a lavarte. Con guantes, el cerebro se siente limpio. El trabajador toca pollo crudo, luego la caja, luego el pan. Y el guante nunca protege al cliente. ¿Hay un límite físico para la velocidad del Wi-Fi? Sí, el Wi-Fi son ondas de radio. Y la física tiene un techo matemático llamado teorema de Shannon. La cantidad de datos que cabe en una onda depende de su ancho de banda y del ruido. Llegará un punto en que el aire estará tan saturado que será imposible transmitir más rápido. Los conejos no pueden sudar ni jadear como los perros, así que sus inmensas orejas son radiadores biológicos. Están forradas de una red densa de vasos sanguíneos pegados a la fina piel. Cuando el conejo tiene calor, bombea sangre hirviendo a las orejas y la brisa la enfría antes de devolverla fría al corazón.
Que una persona de 75 años solo haga cardio ligero es un error. A esa edad sufren sarcopenia, la atrofia natural del músculo, y su mayor riesgo es tropezar y romperse la cadera. Necesitan ejercicios de fuerza que generen el estrés mecánico que obliga a sus huesos a calcificarse. ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo? Depende de cómo midas. Por masa de población apiñada, Tokio es el rey indiscutible con 37 millones de habitantes. Pero si mides por los límites legales del ayuntamiento, el gigante es Chongqing, en China, cuyas fronteras abarcan 82.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de toda Austria. Cuando compras una hamburguesa barata, crees que comes un trozo de una sola vaca. En las grandes plantas, los recortes de miles de animales se mezclan en trituradoras industriales gigantes. Los análisis de ADN demostraron que un solo disco de hamburguesa puede contener carne de decenas de vacas distintas, y a veces de cerca de 100. Creemos que la jungla es luminosa, pero al mediodía es uno de los lugares más oscuros de la Tierra. El dosel arbóreo, el techo de hojas a 40 metros de altura, es tan espeso que solo el 2% de la luz solar toca el suelo. Por eso las plantas de abajo tienen hojas gigantes. En Japón existe una regla sagrada: jamás claves los palillos verticalmente en tu cuenco de arroz. En la cultura budista, el cuenco con 2 palillos clavados hacia el cielo es la ofrenda exacta de los altares funerarios. Hacerlo en un restaurante invoca a la muerte y resulta gravemente ofensivo. Muchos cartuchos de impresora modernos llevan un microchip oculto. Ese chip no mide la tinta real que queda de forma física, sino que cuenta matemáticamente cuántas páginas imprimiste. Cuando llega a un número programado de fábrica, bloquea el cartucho y te avisa que está vacío, aunque por dentro todavía le quede cerca de un 20% de tinta. Si le miras la boca a un castor, sus inmensos dientes no están sucios. Son de color naranja óxido brillante. A diferencia de nosotros, cuyo esmalte usa magnesio, los castores incorporan altas dosis de hierro puro en el esmalte frontal. Esa armadura de hierro los vuelve a prueba de astillas para talar robles durante horas. Pensamos que la batería de 12 voltios es el motor eléctrico del auto, pero tiene un solo trabajo que dura 2 segundos. Darle un latigazo de energía al motor de arranque para el primer giro. Una vez encendido, el alternador toma el control, suministrando la electricidad a los faros y la radio y recargando la batería para el siguiente uso. El Capricornis, un extraño antílope cabra de Asia, parece sacado de la mitología. Debajo de sus ojos reales tiene unas glándulas tan grandes y abiertas que parecen un segundo par de ojos llorando. Frota esos ojos falsos contra rocas y árboles, segregando una sustancia pegajosa para marcar territorio. Ese dolor punzante al tragar no es el virus rasgando tu tejido, es tu propio sistema inmune atacándote a propósito al detectar la infección. Tus glóbulos blancos inundan la garganta con químicos que inflaman y sensibilizan los nervios del dolor. Te duele para obligarte a tragar saliva y barrer los virus hacia el ácido del estómago. El azaí está de moda como un puré morado y súper dulce. Pero eso es invención occidental. La baya de esta palmera amazónica en estado puro es amarga, terrosa y sabe a metal. Los indígenas de Brasil la comen caliente y salada, con harina de yuca, ajo y pescado. Existen más de 10.000 variedades de tomate, negros, amarillos, estriados, pero el supermercado solo vende 3. La industria no los cultiva por su sabor, sino por el gen mutante RIN, que hace la piel dura como una piedra para que no se aplasten en el camión, sacrificando por completo los compuestos que daban sabor y olor. Lanzar una moneda no es un 50-50 perfecto. El matemático Percy Diaconis demostró que el lanzamiento tiene un ligero sesgo físico. La moneda tiene cerca del 51% de probabilidades de caer del mismo lado que miraba hacia arriba antes de lanzarse, porque tiende a conservar su orientación original en el aire. Vas por la autopista. El tráfico se detiene del todo y 10 minutos después arranca sin que haya habido accidente ni obras. Es un atasco fantasma.
Ocurre cuando un solo conductor frena algo más fuerte sin motivo, el de atrás frena un poco más. Y así en cadena. Esa onda viaja hacia atrás a unos 15 kilómetros por hora. Asociamos la palabra sushi al pescado, pero su traducción real del japonés es arroz ácido. En sus orígenes era un método de conservación. Metían el pescado crudo entre capas de arroz fermentado para que el ácido matara las bacterias. Antiguamente tiraban el arroz y solo comían el pescado curado de adentro. A veces una enfermera te pincha y dice que la vena se escapó. No es excusa. Las venas no son tuberías rígidas pegadas al hueso, sino que están suspendidas en un tejido conectivo suelto y resbaladizo bajo la piel. Si la aguja entra con un ángulo torcido, la presión empuja la vena y la obliga a rebuscar para cazarla. En Baños, Ecuador, en lo alto de una montaña, hay un columpio colgado de la rama de una casa del árbol. Al impulsarte, te balanceas sobre un abismo de cientos de metros, pero lo más extremo no es la caída. Justo enfrente tenés el volcán Tungurahua, uno de los más activos de Ecuador, que durante años llenó el cielo de humo y cenizas mientras la gente se columpiaba sobre las nubes. La Piedra del Peñol, en Guatapé. Colombia es una roca gigantesca de 220 metros de altura con una enorme cicatriz negra en su lateral. Esa cicatriz es una grieta natural que los ingenieros aprovecharon para incrustar, como grapas de cirugía, los 740 escalones que suben a la cima de la roca. Un auto a gasolina funciona haciendo explosiones controladas. El combustible y el aire se queman miles de veces por minuto, haciendo vibrar todo el bloque de metal. Un motor eléctrico no quema nada ni tiene pistones, usa campos magnéticos que se empujan suavemente, y su única fricción es la de las ruedas y el viento. Durante el embarazo, el cuerpo de la madre y el del bebé no están del todo separados. A través de la placenta, miles de células del bebé cruzan al torrente sanguíneo materno y se instalan en su corazón, pulmones y cerebro, donde pueden quedarse décadas. Algunos estudios sugieren que incluso ayudarían a reparar tejidos dañados de la madre. ¿Por qué el volante va a un lado y no en el centro? Un piloto de Fórmula 1 va en el centro, pero en la calle sería mortal. Tener el volante pegado a la línea divisoria te permite asomar solo un poco la cabeza para ver si viene alguien antes de adelantar. En el centro tendrías que sacar medio auto al carril contrario. El 1000pies y el 100pies se parecen, pero uno es pacífico y el otro un asesino. El 1000pies es herbívoro, lento, de cuerpo redondo, con 2 pares de patas por segmento. Y al tocarlo se hace una bolita. El 100pies es plano, rapidísimo, carnívoro, con 2 colmillos huecos que inyectan veneno neurotóxico. Existe un cangrejo decorador cubierto de pelos rígidos parecidos al velcro. Con sus pinzas arranca trozos de algas vivas, esponjas y anémonas y se los pega encima del cuerpo. Así se convierte en un jardín andante, indetectable para los pulpos y tiburones que pasan cerca. Esa deliciosa fruta tropical con forma de estrella. La carambola esconde un peligro. Contiene una potente neurotoxina llamada caramboxina. Si eres una persona sana, tus riñones la filtran sin que te enteres. Pero si tienes problemas renales ocultos, la toxina atraviesa la barrera del cerebro y provoca hipo incontrolable, confusión, convulsiones e incluso la muerte. Hoy pagas por correr en una cinta, pero en 1818 el ingeniero William Cubitt la inventó como castigo para los presos ingleses. Era un cilindro gigante con escalones, y los prisioneros debían caminar sobre él hasta 10 horas diarias. Destruía tanto las articulaciones que en el siglo XIX la prohibieron por cruel. ¿Crees que tu botella reutilizable no necesita jabón porque solo llevas agua? Te equivocas. En un par de días de humedad, se forma en las paredes una película de baba microscópica. Los análisis demostraron que una botella sin frotar con jabón acumula más bacterias que la tabla de un inodoro público. El peor trabajo para tu espalda no es la construcción, sino la enfermería. Una caja de ladrillos tiene peso constante, pero un paciente de 80 kilos es peso impredecible. Moverlo exige contorsiones lumbares asimétricas.
Y si pierde el equilibrio, el cuidador hace un sobreesfuerzo violento que destroza sus discos al instante. Las siglas SIBO significan sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Tu intestino grueso es una jungla de bacterias que fermentan la comida, pero el delgado debería estar casi estéril para absorber nutrientes. En el SIBO, las bacterias del colon migran hacia arriba y fermentan los carbohidratos demasiado pronto, generando ráfagas de gas que hinchan el estómago. Las marcas de lujo y moda rápida prefieren quemar su mercancía antes que regalarla. Cuando sobran miles de prendas, rara vez las donan. Tienen incineradoras privadas donde queman toneladas de ropa nueva. Lo hacen para mantener la escasez artificial y que su marca no se vea en la calle entre gente pobre. La gente alquila cuatriciclos creyendo que son más seguros que una moto por tener 4 ruedas. Es un error letal. Tu cerebro asume la estabilidad de un auto, pero su centro de gravedad es altísimo. Si tomas una curva algo rápido sin inclinar el peso, vuelca y te aplasta con sus 300 kilos. Si ves 100 gaviotas volando juntas, no es porque se protejan en manada, son puras oportunistas. Se aglomeran donde un humano abre una bolsa de comida o hay un pesquero. Si tiras una sola papa frita, esa falsa hermandad se rompe y se picotearán entre ellas con tal de robarse la comida. ¿Cómo sabe tu teléfono si lo tenés en vertical u horizontal para girar el video? Dentro de la placa hay sensores diminutos. Un acelerómetro detecta hacia dónde tira la gravedad para saber cómo estás sosteniéndolo. Y un giroscopio MEMS, con brazos de silicio que vibran sin parar, mide la rotación gracias a la fuerza de Coriolis. Entre los dos le ordenan a la pantalla cuándo rotar. La pantera de Florida estuvo tan cerca de la extinción que la endogamia, reproducirse entre familiares, mutó su cuerpo. Casi todas las panteras de Florida puras tienen 2 rasgos que no sirven para nada pero las delatan. Un remolino de pelo rebelde en la mitad de la espalda y la punta de la cola doblada en un ángulo de 90 grados. Pensamos en el veneno como un arma de defensa, pero para arañas y serpientes es puro ahorro de energía. Masticar y digerir carne gasta muchísimas calorías. Al morder inyectan enzimas que disuelven los órganos de la presa desde dentro, convirtiéndola en un batido que solo tienen que beberse. El lobo ibérico se diferencia de todos los lobos de Europa por su diseño. Su nombre científico, Canis lupus signatus, significa el lobo marcado. Todos tienen 2 líneas verticales completamente negras que bajan por la parte delantera de sus patas, como tatuajes tribales, y una mancha oscura en la punta de la cola, un camuflaje perfecto para la península. Cuando un mosquito te pica, inyecta saliva llena de anticoagulantes para beber tu sangre rápido. Tu sistema inmune detecta esa saliva como un invasor y bombea histamina, que dilata los vasos sanguíneos. Al hincharse la zona, los tejidos presionan los nervios de tu piel y el cerebro traduce esa presión como picazón. Mucha gente cree que no hace falta poner el intermitente si no viene ningún auto. Es un error mortal. El intermitente no está hecho para los autos que ves por el retrovisor, sino para los peatones cruzando, los ciclistas en tu ángulo muerto, o la moto que se acerca a 120 km/h y que no has visto. Si vas al cardiólogo porque te da un vuelco el corazón, te hacen un electrocardiograma de 5 minutos, pero las arritmias peligrosas son cobardes y rara vez aparecen ahí. El monitor Holter lo soluciona. Te pegan electrodos unidos a un pequeño ordenador portátil que llevas a casa 1 o 2 días, grabando cada uno de tus 100.000 latidos diarios. La musaraña héroe esconde un superpoder en su columna vertebral. Sus vértebras están entrelazadas como un engranaje y son masivamente gruesas. Son tan fuertes que un humano adulto de 80 kilos puede pararse directamente sobre la columna de esta diminuta musaraña sin aplastarla ni romperle un solo hueso. Los graneros de las películas no son rojos por estética. En el siglo XIX, los granjeros necesitaban proteger la madera de los hongos, pero la pintura era carísima. Descubrieron que mezclando aceite de linaza, leche y óxido de hierro hacían un barniz barato. Ese óxido envenenaba a los hongos y, de paso, teñía de rojo oscuro todos los establos. El frío no crea virus,
Si te encerraras en una nevera estéril un mes, jamás te resfriarías. Los resfriados los causan los rinovirus. Lo que ocurre es que, al respirar aire helado, los vasos de tus fosas nasales se contraen. Al cerrarse, los glóbulos blancos no llegan a la nariz. Y el virus entra sin encontrar defensas. En un concesionario, todos los autos tienen las ruedas delanteras perfectamente rectas y el logo del volante alineado. Nunca verás las ruedas giradas, es un truco visual. Hace que el vehículo parezca listo para salir disparado contigo al volante, lo que aumenta de forma inconsciente el impulso de compra. Se cuenta la leyenda de un avión de bomberos que succionó a un buceador del mar. Es imposible. Aviones como el Canadair no succionan agua con un tubo. Patinan sobre la superficie a 150 km por hora y llenan sus tanques por rejillas del tamaño de una caja de zapatos. Si ves un damán en África pensarás que es una marmota gorda, pero un test de ADN revela que su pariente evolutivo vivo más cercano es el elefante africano. Comparten la misma estructura ósea en las patas, minúsculos colmillos incisivos similares y un sistema de memoria asombroso. Cuando bates un huevo para una tortilla, no estás simplemente mezclando lo amarillo con lo blanco, estás haciendo ingeniería física. Al batir con fuerza, desenredas las cadenas de proteínas y atrapas millones de burbujas microscópicas de aire. En la sartén, el calor bloquea esas proteínas alrededor del aire, haciendo que la tortilla se infle y quede jugosa. El Palacio Belvedere, en Viena, se construyó para el príncipe Eugenio de Saboya, pero es una trampa visual. Está dividido en una parte superior y otra inferior, separadas por un jardín en cuesta. El arquitecto usó perspectiva forzada. Los caminos se estrechan hacia arriba, así que desde abajo el palacio superior parece mucho más grande. Se calcula que hay alrededor de 1.500 millones de autos circulando por la Tierra. Como somos unos 8.000 millones de personas, hay aproximadamente un auto por cada 5 personas y media. No alcanzaría uno por cada ser humano, pero en línea recta darían la vuelta al ecuador del planeta más de 150 veces. El geco crestado de Nueva Caledonia parece tener pestañas. Si un depredador lo asusta, suelta su cola para que siga moviéndose y lo distraiga mientras huye. Hasta ahí, todo normal. Lo brutal es que, a diferencia de casi todas las lagartijas, a este geco nunca le vuelve a crecer la cola. Le queda un muñón liso para siempre. Este marsupial australiano de orejas gigantes, el bilby mayor, es el ingeniero del desierto. Cada bilby cava docenas de madrigueras en espiral de hasta 3 metros de profundidad y luego las abandona. Esos agujeros vacíos atrapan el agua de las escasas lluvias y las semillas que arrastra el viento, plantando sin querer pequeños oasis para otras especies. El perezoso de 3 dedos tiene una visión malísima y depende casi por completo del tacto para moverse entre las ramas. Su lentitud lo convierte en el animal más torpe a nivel mecánico. A veces, mientras trepa a ciegas, se agarra a su propio brazo opuesto y creyendo que es una rama, suelta el agarre principal y cae. El herrerillo capuchino, un pajarito con cresta puntiaguda que vive en los bosques de Escocia, no migra en invierno. Pasa el otoño escondiendo miles de semillas bajo el musgo y la corteza. Su hipocampo se agranda físicamente, dándole una memoria casi fotográfica para hallar cada escondite meses después bajo la nieve. Si apagáramos los satélites, lo aterrador no sería perderte conduciendo sin GPS, sino los relojes. Los satélites envían a la Tierra una señal de tiempo atómico exacto. Y los semáforos, las transferencias bancarias y la bolsa dependen de ese microsegundo. Sin satélites, los cajeros se bloquearían, las tarjetas fallarían y la economía colapsaría en menos de 12 horas. El Puente Dorado de Vietnam es una de las pasarelas más espectaculares de Asia. A 100 metros de altitud en las montañas de Da Nang, parece suspendido en el aire, sostenido por 2 gigantescas manos de piedra erosionada. Parece una ruina milenaria, pero se construyó en 2018 con acero y fibra de vidrio. Hay frutas que son veneno puro para tu mascota pero inofensivas para ti.
mientras los humanos comemos racimos enteros. Una sola uva puede causar insuficiencia renal aguda e irreversible en un perro. Las uvas contienen ácido tartárico. El humano lo procesa sin problema, pero el riñón del perro lo cristaliza y colapsa en horas. Hay algo dañino cotidiano que casi nadie identifica. Los tickets de compra de papel térmico brillante. Están recubiertos de bisfenol, un químico plástico que funciona como disruptor endocrino. Si tomas el ticket con las manos mojadas o con gel, tu piel absorbe ese compuesto hacia el torrente sanguíneo en segundos. La criminología popular distingue dos perfiles. Se suele decir que el psicópata nace, con diferencias en zonas del cerebro como la amígdala, y que el sociópata se hace, moldeado por traumas severos. En realidad, ninguno es un diagnóstico clínico oficial, y la ciencia actual ve a ambos como una mezcla de genética y entorno. El kea es el único loro alpino del mundo. Vive en la nieve y es famoso por su inteligencia destructiva, una pesadilla para los turistas. Si estacionas tu auto en la montaña, las bandadas de keas bajan y, en equipo, usan sus picos afilados para arrancar las gomas de los limpiaparabrisas solo por diversión. El sidecar parece una forma romántica de viajar, pero dinámicamente es una aberración. Una moto gira inclinándose hacia el interior de la curva. Al acoplarle una tercera rueda rígida a un lado, anulas esa capacidad. Conducirlo exige hacer contrafuerza constante con los brazos para que la moto no te expulse de la carretera en cada curva. En los bosques profundos de la Columbia Británica, en Canadá, existe el oso Kermode, una subespecie del oso negro americano. Su rareza es que 1 de cada 10 nace con el pelo blanco puro. No son osos polares ni albinos. Tienen un gen recesivo. Al ser blancos, los salmones no ven una sombra amenazante y los pescan mejor. Si te preguntan cuál es la cadena montañosa más larga, pensarás en los Andes o el Himalaya, y te equivocarás. La dorsal medio-oceánica es un sistema continuo de montañas volcánicas de unos 65.000 kilómetros que recorre el fondo de todos los océanos, como la costura de una pelota. Está sumergida bajo miles de metros de agua. El Sifaca de Coquerel tiene un diseño corporal extraño, patas traseras larguísimas y brazos cortísimos. Por eso le es físicamente imposible caminar a 4 patas por el suelo como un perro. Si tiene que cruzar un claro sin árboles, está obligado a ponerse de pie y avanzar con un baile lateral a saltos, pareciendo casi humano. Guinea Ecuatorial es el único país de toda África donde el español es idioma oficial. Es un país de contrastes brutales. Gracias al petróleo descubierto en los años 90, tiene uno de los ingresos por habitante más altos del continente. Pero la riqueza está tan mal repartida que gran parte de la población vive sin agua corriente. Tras los desastres nucleares de Chernóbil y Fukushima, se plantaron millones de girasoles para intentar absorber isótopos radiactivos como el cesio y el estroncio, porque son plantas hiperacumuladoras. En la práctica, los resultados fueron mixtos y su eficacia resultó más limitada de lo esperado. Pero la idea de limpiar suelos con plantas, la fitorremediación, sigue en estudio. El mayor suicidio financiero es aumentar tus gastos en cuanto te suben el sueldo. Si vivías con 1.500 euros y te suben a 2.500, tu cerebro se compra un auto mejor y alquila un piso más caro. Sigues igual de atrapado a fin de mes, pero ahora con una deuda más difícil de sostener. Las típicas esponjas de red con las que te frotas en la ducha son bombas biológicas. Al quedar mojadas en el ambiente cálido del baño y llenarse de células muertas de tu piel, las bacterias y los hongos se multiplican por millones en horas. Usarlas es frotarse suciedad directamente en los poros. Este anfiteatro romano de Italia, la Arena de Verona, es más antiguo que el Coliseo y todavía se usa para conciertos de ópera. Aunque no tiene techo ni paredes modernas, su forma elíptica perfecta rebota las ondas sonoras tan bien que un cantante puede susurrar en el centro y oírse en la última fila sin altavoces. Cepillarte los dientes no sirve solo contra las caries. Tu boca es una autopista al torrente sanguíneo. Si no te cepillas bien, las bacterias de la placa inflaman las encías, entran por las heridas y viajan al corazón.
Los cardiólogos hallan bacterias bucales dentro de la placa arterial de infartados. El INDRI es el lémur más grande de Madagascar y no hace ruidos de mono. Para marcar su territorio en la espesa selva, los INDRIs cantan a coro, emitiendo aullidos agudos y melancólicos que suenan exactamente como el canto de una ballena jorobada. Además, pueden saltar 10 metros de un árbol a otro en vertical. Hoy las parejas se besan bajo el puente de los suspiros de Venecia porque suena romántico, pero su historia es aterradora. Este puente cerrado conectaba la sala de interrogatorios del Palacio Ducal con los calabozos. Los suspiros eran los lamentos de los prisioneros que miraban por última vez la luz del sol. Las canas no aparecen solo porque pierdas color, es química pura. Los folículos de tu pelo producen de forma natural peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. De joven, una enzima llamada catalasa la descompone. Al envejecer dejas de producirla, y el agua oxigenada destruye el pigmento desde la raíz. El tuátara de Nueva Zelanda parece una iguana, pero no es un lagarto. Es el único superviviente de un orden de reptiles que caminó con los dinosaurios hace 200 millones de años. Lo alucinante es que tiene un tercer ojo real en la cabeza, con cristalino y retina. Si tomas medicación diaria para la presión, el colesterol o la ansiedad, no desayunes jugo de pomelo. Esta fruta contiene furanocumarinas, unos químicos que bloquean las enzimas de tu hígado encargadas de destruir el medicamento. Si tomas la pastilla con pomelo, la medicina se acumula de forma masiva en tu sangre y puede provocar una sobredosis accidental. La diferencia radical entre un asno y un caballo es su psicología del peligro. Si un caballo se asusta, su instinto lo hace galopar a ciegas hasta agotarse. Si un asno se asusta, se congela, analiza el problema y lucha. Por eso decimos que el burro es terco, pero no lo es. Es demasiado inteligente para entrar donde huele una trampa. El lago Bled, en Eslovenia, es uno de los más fotogénicos de Europa, con una iglesia en una isla central. La leyenda dice que tocar su campana cumple deseos, pero esconde una historia oscura. La viuda que mandó fundir la campana original vio hundirse el barco que la transportaba. Y dicen que en tormenta esa campana aún suena. Las películas nos mienten sobre el ahogamiento. Alguien que se ahoga de verdad no grita ni agita los brazos. Sufre la respuesta instintiva de ahogamiento. El cuerpo queda en silencio y vertical, con la cabeza apenas asomando y los brazos hacia abajo. Los socorristas buscan caras silenciosas con ojos vacíos que se hunden durante la Guerra Civil de Mozambique. Entre 1977 y 1992, mataron al 90% de los elefantes por su marfil. La evolución se aceleró. Solo sobrevivieron las hembras que nacían sin colmillos. Hoy casi la mitad de las hembras de la zona nacen sin colmillos, porque en los machos esa mutación resulta letal durante la gestación. Al sur de Portugal están algunas de las playas más alucinantes de Europa, como la cueva de Benaguil, con un agujero natural en el techo. La arena dorada y los acantilados color naranja oxidado no son tierra, sino roca caliza muy blanda. El brutal oleaje del Atlántico la esculpe como una sierra tras cada tormenta. Cuando pensamos en accidentes laborales, imaginamos explosiones o máquinas trituradoras. La estadística mundial es más aburrida y letal. La causa número 1 son los resbalones y caídas al mismo nivel. Un suelo mojado o un cable suelto provocan más lesiones medulares que toda la maquinaria industrial junta. Vemos al mapache lavando su comida en los arroyos, pero no busca limpieza. Sus manos tienen una de las redes de terminaciones nerviosas más densas del reino animal. Al sumergir las garras en agua, la gruesa capa córnea de su piel se ablanda, lo que multiplica su sensibilidad y le permite ver a ciegas la calidad de la comida. El bandicoot marrón, un marsupial con cara de ratón puntiagudo, es el rey de la excavación y se pasa la vida cavando agujeros para comer insectos. Por eso, a diferencia de los canguros, cuya bolsa se abre por arriba, la del bandicoot se abre hacia atrás. Así, la tierra que lanza al escarbar no entra ni asfixia a sus crías.
El Puente Nuevo de Ronda, en Málaga, une las dos mitades de la ciudad salvando una garganta de más de 100 metros. Esta maravilla del siglo XVIII esconde un habitáculo oculto sobre el arco central. Esa habitación colgada sobre el abismo se usó como prisión, y desde ella arrojaban al vacío a los condenados. Vivir en una casa con muchas ventanas o en una oscura no es solo estética. Tu cerebro segrega melatonina, la hormona del sueño, según la luz que impacta tus pupilas. Una casa oscura engaña al hipotálamo haciéndole creer que siempre es el atardecer, provocando letargo e insomnio. Una casa luminosa sincroniza tus hormonas con el sol real. La mayoría de los gatos odian el agua, pero el tigre de Sumatra es un cazador anfibio. Su adaptación más increíble es que tiene los dedos de las patas palmeados, unidos por una gruesa membrana de piel. Esto lo convierte en un nadador olímpico capaz de perseguir presas cruzando ríos rápidos. Estás en el punto más alto del planeta, a 8.848 metros, rodeado de hielo. Sin embargo, la roca de la cumbre del Everest es piedra caliza llena de fósiles marinos. Hace millones de años, India y Asia chocaron y la presión tectónica empujó el fondo del océano hasta el cielo. El único contacto de un auto de 2 toneladas a 120 km/h con el asfalto son 4 parches de goma del tamaño de tu palma. Si el neumático va flojo, la goma lateral se dobla miles de veces por minuto, y esa fricción genera tanto calor que la rueda hierve por dentro y puede explotar por reventón térmico. Tu cerebro es un mentiroso visual. Y el efecto McGurk lo demuestra. Si ves un video de una persona moviendo los labios para decir una sílaba, pero el audio reproduce otra distinta, tu cerebro ignorará la realidad acústica y te hará escuchar la que ven tus ojos. La vista tiene prioridad absoluta sobre el oído. La base química de casi todos tus cosméticos son minerales triturados. El brillo de los iluminadores y las sombras proviene de la mica, una piedra translúcida molida. Pero si usas un labial rojo vibrante o fucsia, casi seguro contiene ácido carmínico. Ese tinte se obtiene secando y aplastando a miles de pequeños insectos llamados cochinillas. El lince ibérico estuvo a punto de extinguirse por culpa de su paladar. Es un hipercarnívoro tan especializado que el 90% de su dieta son conejos. Cuando una pandemia arrasó con los conejos en España y Portugal, el lince casi desaparece, porque prefiere morir de hambre antes que cazar pájaros o ratones. Durante años fue considerado el felino más amenazado del mundo, hasta que un enorme esfuerzo de conservación lo trajo de vuelta. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es un calendario astronómico perfecto. Está orientada de forma tan matemática que, solo durante los atardeceres de los equinoccios de primavera y otoño, el sol golpea sus esquinas. Eso proyecta una sombra en zigzag sobre la escalinata, creando la ilusión de una serpiente gigante bajando del cielo. El bontebok, un antílope africano de cara blanca, tiene un fallo evolutivo ridículo. Es incapaz de saltar por encima de las cosas. Mientras otros antílopes brincan 3 metros, él se frena ante una valla de ovejas y se arrastra por debajo. Eso casi lo extinguió, pero permitió a los granjeros encerrarlo. Los insectos no se sienten atraídos por tu bombilla, se desorientan. La explicación clásica dice que vuelan manteniendo un ángulo constante con la luna y confunden el farol con ella, quedando atrapados en espiral. Pero estudios recientes apuntan a otra causa. Inclinan el lomo hacia la luz para orientarse, y cerca de una bombilla eso los hace girar sin control. Si muerdes un diente de ajo crudo sin masticar, apenas sabe a nada. Su olor y picante no existen en estado natural. El ajo guarda 2 sustancias en compartimentos celulares distintos, la alina y la enzima alinasa. Solo cuando lo picas o aplastas ambas se mezclan, creando la alicina, un escudo contra insectos. Las cucarachas te dan asco, pero son obsesivas de la limpieza y se acicalan constantemente. El verdadero peligro vuela, la mosca doméstica. Como no tiene mandíbulas,
Se posa sobre heces, vomita sus jugos gástricos para disolverlas, se las bebe, impregna sus patas y segundos después aterriza en tu sándwich, vomitando esa misma mezcla patógena sobre tu comida. La nefila, araña de Nueva Caledonia, es el sueño de cualquier joyero. No teje telarañas blancas. El hilo de seda que sale de su abdomen es de un amarillo brillante idéntico al oro de 24 quilates. Esa seda es tan resistente que atrapa murciélagos. Y en el pasado se recolectó para tejer capas que parecían oro líquido. Pensamos que un oasis es una depresión donde cayó lluvia, pero es falso. Un oasis es pura geología. Se forma cuando el viento erosiona la arena hasta crear un agujero que choca con un acuífero subterráneo. Esa agua aflora a la superficie y puede tener 20.000 años de antigüedad. La ballena azul es el animal más colosal que ha existido, con hasta 150 toneladas, pero no podría comerte aunque quisiera. Se alimenta solo de krill, un camarón minúsculo. Aunque su boca es tan grande que cabría un autobús dentro, su garganta es demasiado estrecha para tragar algo más grande que una pelota de playa. La crema de maní no viene de un fruto seco. Los maníes son legumbres, como las lentejas, y crecen bajo tierra. Si compras crema 100% natural, el aceite sube y la pasta queda dura abajo. Las comerciales son sedosas porque la industria las hidrogena, inyectando hidrógeno a las grasas para volverlas sólidas. Si te asomas por la ventanilla del avión, verás sobre el ala 2 pequeños ganchos amarillos. Si la aeronave debe amerizar de emergencia, las alas mojadas se vuelven un tobogán mortal. Los auxiliares sacan una cuerda desde la puerta de emergencia y la atan a esos ganchos, creando una barandilla para que los pasajeros caminen. La mariposa cristal de América Central hackeó la física óptica. Las mariposas normales tienen escamas de colores, pero esta especie evolucionó sin ellas. El tejido de sus alas es transparente como el vidrio. Al ser translúcidas, no proyectan sombras ni reflejan la luz, volviéndose casi invisibles para las aves depredadoras. Los periquitos que tienes en casa tienen un superpoder. Sus ojos ven la luz ultravioleta que nosotros no percibimos, y las plumas de sus mejillas y coronillas son fluorescentes bajo el sol. Cuando un periquito busca pareja, no mira quién canta mejor, sino quién tiene las plumas que brillan de forma más intensa en el espectro ultravioleta. Las redes muestran la vida en furgoneta camper como algo mágico. Pero la realidad es dura. La chapa es un puente térmico absoluto. Sin un buen aislamiento, será un horno de 50 grados en verano y un congelador en invierno. Peor aún, al dormir exhalas 1 litro de agua que choca con la chapa fría y genera moho negro. La vida de un avión no se mide en años, sino en ciclos de presurización. Cada vez que sube a 10.000 metros, el fuselaje se infla como un globo y al aterrizar se desinfla. Esa expansión fatiga el aluminio. Los aviones se diseñan para unos 60.000 ciclos y las aerolíneas los hacen volar hasta 18 horas diarias. El pichiciego menor es el armadillo más pequeño del mundo. Cabe en una mano y vive enterrado en la arena de Argentina. Su rareza es el caparazón de color rosa pálido, que no es pigmento. Su coraza está llena de vasos sanguíneos y bombea sangre a ella para liberar calor, como un radiador. Tu piel crece contigo y pierde escamas a diario. Pero la piel exterior de una serpiente es de queratina rígida y no se estira nada, como vivir dentro de un tubo de vidrio. Cuando engorda, ya no cabe en su traje. Mudar la piel entera, además, le quita de golpe todos los parásitos. Hace 20 años leías el periódico, llegabas a la última página y tu cerebro decía, terminé. Las redes inventaron el scroll infinito y, al eliminar el fondo de la página, le robaron a tu cerebro la señal visual de finalización. Sin un tope, tu mente no sabe cuándo parar y quedas atrapado en una hipnosis durante horas. La langosta mantis es un espectáculo psicodélico bajo el mar. Los humanos tenemos 3 tipos de conos para ver el rojo: el verde y el azul. Este crustáceo tiene hasta 16 fotorreceptores y detecta luz ultravioleta y polarizada que nosotros no percibimos. Curiosamente, no distingue más colores que nosotros.
Usa esos receptores para reconocer el color de forma ultra rápida. Tus cejas no están ahí para darte expresión facial. Eso fue un efecto secundario. Son una herramienta de supervivencia arquitectónica. Su forma arqueada y el pelo creciendo hacia los lados actúan como la canaleta de un tejado, desviando el sudor salado y la lluvia hacia las mejillas para que el ácido no te ciegue los ojos. Los números gigantes pintados al inicio de una pista de aterrizaje, como pista 27, no son un orden secuencial del aeropuerto. Es física magnética. Indican los grados de la brújula hacia los que apunta la pista, omitiendo el último cero. La pista 27 significa que el avión despegará hacia los 270 grados, directo al oeste. Tu cerebro tiene receptores de adenosina, la sustancia que te da sueño. La cafeína bloquea esos receptores para mantenerte despierto, pero a largo plazo el cerebro se adapta creando muchísimos receptores nuevos. Por eso con los años generas tolerancia. Necesitas un café gigante por la mañana, no para estar eufórico, sino para alcanzar la energía normal. A medida que envejecemos, lo primero que perdemos es la capacidad de escuchar sonidos agudos de alta frecuencia. Esto ocurre porque las células ciliadas que detectan esos tonos están a la entrada del oído interno y son las primeras en desgastarse. Por eso los adolescentes oyen tonos de mosquito que un adulto ya no percibe. A la inteligencia artificial le resulta facilísimo componer sinfonías o diagnosticar enfermedades, tareas de alto nivel cognitivo, pero le es casi imposible hacer el trabajo de un plomero. Esto se llama la paradoja de Moravec. Las habilidades sensorio-motoras básicas, como sentir a ciegas qué tuerca está suelta, requieren un procesamiento que la tecnología aún no domina. Antes los motores de los aviones iban en la cola para que la cabina fuera más silenciosa. Hoy casi todos van bajo las alas por dos razones. Primero, los enormes motores modernos no caben en la cola sin desequilibrar el avión. Segundo, hacen de contrapeso, evitando que el ala se parta por la fuerza del aire. Los loros no solo imitan a los humanos, tienen su propio lenguaje avanzado. En la naturaleza, cuando nace un polluelo, los padres se acercan al nido y le asignan una firma vocal única, básicamente un nombre propio. El polluelo memoriza ese sonido, y cuando crece y vuela por la selva, lo usa para presentarse ante otros loros. En Venezuela, donde el río Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo, hay una tormenta casi perpetua. Por las corrientes de los Andes y la evaporación del lago, se generan rayos unas 140 a 160 noches al año, con hasta 28 relámpagos por minuto, un faro natural que los marineros usan desde hace siglos. Tenemos la imagen de Simba rugiendo para practicar, pero es biológicamente imposible. La laringe y el hueso hyoides de un cachorro de león no terminan de desarrollarse hasta cerca de los 2 años. Hasta entonces, los leones bebés suenan igual que un gato doméstico. Maullan para pedir comida y ronronean cuando su madre los lame. En las llanuras de África Oriental, donde las hojas bajas de los arbustos se acaban rápido, el gerenuk evolucionó de forma radical. Es un antílope de cuello desproporcionadamente largo, apodado el antílope jirafa. Su técnica es apoyarse sobre las 2 patas traseras, estirarse recto como un humano y bloquear las rodillas, alcanzando hojas a más de 2 metros. No es que tu cerebro extrañe a un compañero de hace 15 años. Una teoría sugiere que durante los sueños el cerebro procesa emociones más que personas y usaría a la gente de tu pasado como avatares emocionales. Si hoy reaparece una inseguridad de la infancia, tu mente recurriría a ese molde antiguo para representarla. La función de los sueños, eso sí, aún se debate. Las cámaras de seguridad baratas llevan un LED rojo que parpadea cada segundo para asustar. Y ese es el peor error posible. Los ladrones profesionales saben que las cámaras reales casi nunca tienen una luz roja encendida, porque delata su posición en la oscuridad. Esa luz es un mito creado por Hollywood. Si necesitas algo urgente en el trabajo, nunca se lo pidas a 5 personas a la vez. Es un fallo psicológico llamado difusión de la responsabilidad.
Si le encargas un problema a una sola persona, su cerebro asume el 100% de la culpa y actúa. Si lo repartes entre 5, cada uno piensa que ya lo hará otro. Pasamos controles exhaustivos y nos quitan el champú. Pero, ¿qué pasa con los 40,000 mecánicos, limpiadores y maleteros de un aeropuerto? Sufren el control de la amenaza interna. Como un mecánico tiene acceso directo a la panza del avión sin que nadie lo vea, sus historiales penales y financieros son auditados constantemente para evitar sobornos. La araña de embudo de Sydney es la más letal del mundo para los humanos, pero esconde una ironía trágica. Su veneno ataca específicamente el sistema nervioso de los primates, nosotros y los monos. Es inofensivo para perros, gatos o pájaros, pero a ti te puede colapsar el sistema nervioso en minutos. Los cálaos, pájaros de gran pico, tienen la táctica reproductiva más asfixiante de la naturaleza. Cuando la hembra elige el hueco de un árbol, el macho trae barro y la empareda viva dentro, dejando solo una rendija milimétrica. Durante meses la alimenta a través de ese agujero, creando un búnker impenetrable para serpientes y monos. Los enjuagues bucales con mucho alcohol son demasiado buenos. Actúan como una bomba nuclear. Matan a las bacterias del mal aliento, sí, pero también a las buenas que defienden tus encías y a las que producen óxido nítrico, que regula la presión sanguínea. Un uso diario excesivo seca la boca y puede provocarte hipertensión a largo plazo. Todos dicen que el órgano más importante es el corazón o el cerebro, pero el rey absoluto es el tronco encefálico, la base que conecta con la médula. Puedes vivir con gran parte de la corteza cerebral dañada. Pero si el tronco encefálico sufre un rasguño del tamaño de un alfiler, tu cuerpo olvida al instante cómo latir y cómo respirar. Si tu sartén antiadherente tiene un solo arañazo profundo hecho con un tenedor, deberías tirarla. Un estudio demostró que una sola grieta en el teflón puede liberar hasta 9,100 partículas de microplástico directamente en tu comida mientras se calienta. Básicamente, estarías comiendo plástico derretido en cada comida sin notarlo. Las fábricas que producen los microchips de tu teléfono operan en salas 1000 veces más limpias que un quirófano. Se llaman salas blancas de clase 1 y en ellas hay 0 partículas de polvo mayores a medio micrómetro. Una sola escama de piel muerta sobre una oblea de silicio arruinaría un lote carísimo. El zorro isleño vive aislado en las islas del Canal de California y es un ejemplo perfecto del enanismo insular. Hace miles de años, sus antepasados, zorros grises grandes, llegaron a las islas. Como no había depredadores pero la comida escaseaba, la evolución los fue encogiendo generación tras generación. Hoy son del tamaño de un gato doméstico. El dibujo de los neumáticos no sirve para agarrarse mejor al asfalto seco. Los autos de carreras usan ruedas totalmente lisas porque cuanta más goma toca el suelo, más agarran. Pero bajo la lluvia, esas ranuras canalizan y escupen hacia los lados decenas de litros de agua por segundo. Sin ellas, el auto flotaría y perderías el control. El bastión de los pescadores, en Budapest, es un mirador blanco que parece un castillo de cuento. Su nombre viene del gremio de pescadores que defendía ese trozo de muralla en la Edad Media. Lo curioso es que nunca fue un castillo defensivo. Se construyó a fines del siglo XIX como terraza panorámica de lujo. Nueva Caledonia, una isla del Pacífico, se separó del supercontinente Gondwana hace 80 millones de años y quedó aislada para siempre. Por eso tiene especies únicas en el mundo, como la amborella, ancestro de todas las flores, y el cagú, un pájaro gris que no vuela, ladra como un perro y tiene escudos en la nariz. Cuando te pones muy nervioso, tu cuerpo inyecta adrenalina, pero si el estrés es demasiado, el nervio vago tira del freno de emergencia, desplomando tu tensión y tu ritmo cardíaco. Si se suma una bajada de azúcar, el cerebro se apaga y te desmayas. Caer devuelve la sangre a tu cabeza. Toser no es una simple irritación de la garganta, sino un mecanismo de supervivencia. Cuando los sensores de tu tráquea detectan polvo, líquido o un virus, envían una alarma al cerebro. El diafragma se contrae con violencia, la glotis se cierra y se abre de golpe.
y dispara un proyectil de aire y mucosa a unos 80 kilómetros por hora para expulsar al invasor. Somos el único mamífero que se atraganta con su propia comida con tanta facilidad. Es el precio evolutivo de poder hablar y articular palabras complejas. Nuestra laringe descendió mucho más abajo en la garganta que la de un chimpancé, haciendo que el conducto del aire y el de la comida compartan un cruce peligroso. Las rayas de la cebra no sirven para camuflarse con la hierba. La explicación con más respaldo científico hoy es que ahuyentan a los tábanos y otras moscas que pican. El patrón les arruina el aterrizaje y no logran posarse, protegiendo a la cebra de picaduras y enfermedades. La idea de que confunden a los leones tiene mucho menos apoyo. Nos dicen que el universo es inabarcable, y es cierto, pero nuestro planeta tiene una densidad biológica aplastante. Los astrónomos calculan que en toda la Vía Láctea hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Sin embargo, en la Tierra hay más de 3 billones de árboles. Si ves reporteros en la calle, sus micrófonos están cubiertos por una enorme funda peluda gris que parece un peluche. En la industria se llama dead cat, gato muerto. El pelo desordena y rompe la corriente de viento. Sin él, la más mínima brisa sonaría como un huracán reventando el altavoz. Que los pingüinos no vuelen es un sacrificio evolutivo radical. El agua es 800 veces más densa que el aire, y las alas con plumas largas son frágiles bajo el agua a presión. Los pingüinos renunciaron a volar por el aire para volar por el océano. Sus alas se fusionaron en aletas rígidas como remos. Caminar descalzo por el vestuario de un gimnasio es un peligro dérmico. El suelo caliente y húmedo es la incubadora perfecta del virus del papiloma humano, causante de las verrugas plantares que se entierran en el pie, además del hongo del pie de atleta. Por eso conviene usar siempre chanclas. Cuando pensamos en torres inclinadas, pensamos en Pisa, pero hay otras que las superan de lejos. La iglesia de Surhusen, en Alemania, se inclina más de 5 grados, frente a los casi 4 de Pisa. Sus cimientos se apoyaban sobre troncos de roble sumergidos en agua. Cuando en el siglo XIX drenaron la tierra, la madera se pudrió y la torre se hundió de forma asimétrica. Que los gatos caigan casi siempre de pie no es magia, es física y falta de huesos. No tienen clavículas rígidas y su columna es hiperflexible. Al caer de espaldas, parten su cuerpo en 2 ejes, tuercen la mitad delantera en una dirección y usan la cola como hélice para contrarrestar el giro de la mitad trasera. El loris perezoso parece un peluche inofensivo de ojos enormes. Pero es el único primate venenoso del mundo. Cuando se siente amenazado, levanta los brazos para lamerse una glándula que tiene en el codo. Al mezclar ese sudor con su saliva, crea una toxina que pudre la carne. Y luego muerde inyectándola directo a la sangre. El pudú es el ciervo más pequeño del mundo, endémico de los bosques andinos del sur de Chile y Argentina. Un adulto apenas alcanza 35 centímetros de altura y pesa unos 10 kilos. Como es presa constante de pumas y zorros, si lo acorralan perros, su estrés puede provocarle un infarto y matarlo de puro pánico. El colugo es un mamífero asiático conocido falsamente como lemur volador. Aunque no vuela, es el rey absoluto del planeo. Tiene una membrana de piel inmensa que va del cuello a la punta de los dedos, las patas y la cola. Al saltar se convierte en un parapente vivo, planeando hasta 70 metros entre árboles. El botón de parada de los autobuses parece obvio, pero es ingeniería de tráfico. Un autobús pesa unas 15 toneladas, y acelerar esa masa desde cero consume muchísimo combustible. Si parara en absolutamente todas las paradas, incluso vacías de madrugada, los trayectos durarían el triple y el desgaste de frenos sería millonario. En los extremos de tu ADN hay unas tapas protectoras llamadas telómeros, como el plástico de la punta de los cordones. Cada vez que tus células se dividen para mantenerte vivo, ese plástico se acorta. Con los años desaparece, el cordón se deshilacha, el ADN se daña y las células ya no pueden repararse. Eso es la vejez.
No existe un número oficial mundial de continentes, depende de dónde estudies. En América Latina y parte de Europa se enseñan 6. La ONU y los Juegos Olímpicos usan 5, excluyendo la Antártida por no estar poblada. En países anglosajones y China enseñan 7, dividiendo América en norte y sur. Geológicamente, Eurasia es una sola placa. Si pasas horas sentado con una pierna cruzada sobre la otra, alteras tu sistema circulatorio. Esta postura comprime los vasos sanguíneos y provoca un pico inmediato en tu presión arterial. Además, aplasta el nervio peroneo detrás de la rodilla, lo que a la larga puede causar entumecimiento crónico o pie caído. El pádel, hoy el deporte que más crece, nació de un problema inmobiliario ridículo. En 1969, un empresario mexicano quería una cancha de tenis en su casa de Acapulco, pero no tenía espacio. Construyó una mini cancha cerrada con paredes y, sin proponérselo, inventó un deporte nuevo. Los cisnes parecen el símbolo de la elegancia y el amor en los lagos, pero son verdaderos dinosaurios iracundos. Un cisne macho defendiendo su nido no le teme a los humanos. Se lanza silbando, muerde y golpea con las alas. Lo peligroso es que sus alas pegan aletazos fortísimos y tienen un espolón en el codo. No te van a romper el brazo como dice el mito. Pero el golpe puede tirarte al agua o dejarte un buen moretón, y el pico es capaz de lastimarte un dedo. Comer solo con la mano derecha en India no es una manía, es una regla ancestral de higiene. En la cultura tradicional, las manos tienen roles separados. La izquierda se reserva para la higiene íntima y tocar basura, por lo que se considera impura. La derecha es la limpia, la única que puede tocar la comida, saludar o entregar dinero. El oso malayo del sudeste asiático es el oso más pequeño del mundo. Su pelaje corto y brillante parece un traje de neopreno. Lo que rompe la mente es que pasa mucho tiempo caminando erguido sobre sus patas traseras, con una postura tan humana que parece una persona disfrazada de oso. El quimerismo humano no es ciencia ficción, es genética. A veces, en un embarazo de mellizos, un embrión muere muy temprano y el otro lo absorbe. La persona nace perfectamente sana, pero es una quimera, tiene 2 ADN distintos. Por ejemplo, la sangre puede llevar su ADN original y sus órganos reproductores el del gemelo fantasma. A diferencia de nosotros, las tortugas casi no sufren envejecimiento biológico, algo llamado senescencia insignificante. Su metabolismo es tan lento que el desgaste oxidativo de sus células es minúsculo y su ADN se repara con una eficiencia aterradora. No mueren de viejas, sino por enfermedades, depredadores o falta de comida. Y hasta acá llegaron las curiosidades de hoy en Zarpados. Si alguna te voló la cabeza, deja tu like y contame en los comentarios cuál fue tu favorita. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video.